no podía faltar el Iron Man, el hombre que más sabe de seguridad pública en este país, Arturo Ávila, colaborador ya de este programa, colaborador del Excelsior, de los medios más importantes en la capital del país, medios de cobertura nacional. Y bueno, pues nos dispensa al bajar toda su información y hablar pues de lo que a usted y a mí nos interesa, que es Aguascalientes, donde vivimos, ¿no? Mi querido Arturo, te saludamos desde el edificio inteligente hasta tu impresionante planta ya ubicada en el Parque Tecnológico del Aeropuerto de Aguascalientes, el Aeropuerto Jesús Terán. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Pepe, muy buenos días, con el gusto de saludarte, por supuesto, y por supuesto tu auditorio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Arturo, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo cierra la semana? ¿Cuáles son los datos de hoy? Fíjate que traemos información muy interesante, Pepe, y sobre todo para nuestro estado, y para la ciudad sobre todo. La semana antepasada, y tú lo tuiteaste correctamente en su momento, ocurrieron 2 accidentes de tránsito en los que lamentablemente hubo personas fallecidas. Entonces, el equipo de científicos de datos de Analytics hizo un estudio profundo para entender qué está pasando en el mundo, qué pasa en nuestro país y sobre todo qué pasa en nuestro estado, ¿no? Y lo dividimos en 3 partes. En el plano internacional, de acuerdo con la ONU, los países que más accidentes de tránsito tienen y que más muertes tienen son Tailandia, Sudáfrica, Malasia, Brasil y China. Sin embargo, no estamos lejos, Pepe. México ocupa el lugar número 2. Los accidentes de tránsito le cuestan a nuestro país cerca del 3% del Producto Interno Bruto. La mitad de las defunciones por accidentes de tránsito afectan a usuarios vulnerables de la vía pública, peatones, ciclistas, motociclistas, ¿no? Más de 1.25 millones de personas mueren cada año como consecuencia de un accidente de tránsito. Vamos a hablar ahora de México. Quitemos el entorno internacional y vamos a México. En 2017 hubo 367.700 accidentes en todo el país, un incremento de casi el 2.5% en comparación con el año anterior. Esto quiere decir que la tasa de accidentes de tránsito es de cerca de 297 personas por cada 100,000 habitantes. Datos interesantes, querido Pepe, es que generalmente cuando más incrementan los accidentes es en diciembre, y el día de la semana en que más suceden los accidentes es en sábado también, con cerca de un 65%. Esto no cambia, por supuesto, a nivel del estado, que es la información que queremos analizar en esta ocasión. Aguascalientes, si bien es cierto, no ocupa en el ranqueo uno de los lugares más importantes. El primer lugar lo tiene Nuevo León, en donde hay más accidentes de tránsito. Lo que sí es un dato muy relevante, querido Pepe, es que en nuestro estado estamos por encima de la media nacional cuando se trata de defunciones de peatones y de ciclistas. ¿Qué quiere decir? Los peatones que mueren en nuestro país abarcan dentro de este círculo de colisiones, atropellamientos, volcaduras o caídas de pasajeros, ¿no?, el 23%. Sin embargo, en Aguascalientes, el 37% de los heridos y de las muertes son mucho más elevados que la media nacional. Lo mismo pasa con los ciclistas. Mientras que en la nacional, los ciclistas que tienen accidentes o defunciones son cerca del 4%, en Aguascalientes se acerca la cifra a cerca del 10%. Y este dato me parece muy relevante, querido Pepe, porque pues nos obliga a tomar consideraciones importantes y nos obliga, por supuesto, a tratar de hacer cosas para que no se nos muera la gente allá afuera que anda a pie o que está en su bicicleta. Es decir, hoy en resumen diríamos, pareciera que caminar o tener una bicicleta te condena a la muerte aquí. Sí, y lamentablemente en una posición muy elevada por encima de la media nacional. Tenemos un problema grave, habría que hacer un diagnóstico muy profundo de qué es lo que está pasando, pero efectivamente en Aguascalientes tenemos un problema de accidentes, de heridos y de muertos por ser peatón y por andar en bicicleta, alarmante y por encima de la media nacional. Hoy buscamos aportar esta y muchas más encuestas estadísticas para que quienes tomen decisiones y toman decisiones, mi querido Arturo, las hagan con bases, no con corazonadas o con buenas intenciones. Es donde se equivoca el gobierno, cuando no sabe qué hacer porque no tiene la información, y qué es lo que estamos tratando de hacer cada semana,
Arturo Ávila, el Ironman, y la Mexicana, y José Luis Morales. Información que vale oro, mi querido Arturo. Información que vale oro, y ojalá quienes tienen la responsabilidad de hacer algo por los ciudadanos tomen acciones. Aquí está el diagnóstico, que es la primera información que se da en un medio de comunicación nacional. Creo que es un tema relevante, que no se había tocado en los medios de comunicación, pero que al final de cuentas estamos hablando de vidas, y de vidas de Hidrocálido. Jamás lo habíamos informado en la Mexicana. Eventualmente se hablaba de un atropello, pero no sabíamos que es de los estados o de las ciudades más peligrosas para caminar en la calle y para andar en bicicleta. Buen tema, gran tema, Arturo, y estupendo cierre de semana, y aquí te vemos y te escuchamos el próximo lunes. Nos vemos el lunes, querido Pepe, te mando un muy fuerte abrazo y excelente fin de semana, por supuesto. Gracias, es Arturo Ávila, el Ironman. ¿Qué le parece?